BMW M5 E39 de 1998. Hizo su debut a nivel mundial en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1998, como el máximo representante de la Serie 5 de su generación. Es considerado uno de los modelos más emblemáticos de la Serie M de BMW. Este modelo marcó una evolución significativa, ya que fue el primer M5 en utilizar un motor V8 en lugar de los tradicionales motores de 6 cilindros en línea que habían caracterizado a sus predecesores. Fue una de las berlinas media con carácter deportivo más deseadas en su época. Siendo ensamblado en la fábrica de Dingolfing de Alemania, al igual que los Serie 5 E39 convencionales. Su diseño exterior, con un perfil aerodinámico de líneas suaves, contribuyen a su apariencia sofisticada. La parte delantera del M5 estuvo marcada por una doble parrilla frontal de la marca con bordes cromados y faros alargados que le otorgaron un carácter agresivo. Contó con spoiler y faros antiniebla en el parachoques delantero. En los laterales con molduras en puertas y taloneras. En la parte trasera contó con spoiler y como característica notable, montó un difusor integrado en el parachoques trasero, optimizando el flujo de aire, ayudando a mejorar la estabilidad del vehículo a altas velocidades. Este difusor también contribuye a la estética deportiva del auto, acompañado de las 4 salidas de escape dobles, que están perfectamente integradas en el diseño del parachoques trasero. En el interior se aprecia una combinación de lujo, confort y tecnología. Con detalles elegantes en madera y como opcional, detalles en titanio para un toque más deportivo y un amplio espacio interior. Su salpicadero con diseño de líneas suaves se integran perfectamente con el resto del habitáculo, con un cuadro de instrumentos con velocímetro, tacómetro, indicadores analógicos y cuenta kilómetros digital, además de controles en el volante. Los asientos deportivos eran tapizados en cuero, diseñados para ofrecer un excelente soporte lateral. En cuanto a equipamiento, contó con vidrios y espejos retrovisores eléctricos, múltiples bolsas de aire, sistema de aire acondicionado, dirección asistida y control dinámico de estabilidad. El maletero también fue generoso, proporcionando suficiente espacio para equipaje. La carrocería del M5 era más rígida y con un chasis construido en su totalidad en acero, lo que se compensa con el peso reducido de algunos componentes de aluminio en la suspensión. En cuanto a dimensiones, el M5 mide 4.784 milímetros de largo, 1.800 milímetros de ancho y 1.437 milímetros de alto. Y una distancia entre ejes de 2.810 milímetros. La suspensión era la misma de los Serie 5 normales, pero rebajada 23 milímetros. En la parte delantera tipo McPherson con triángulo inferior y en la parte trasera, era independiente de tipo multibrazo. Con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos con muelles adicionales de poliuretano y barra estabilizadora en ambos ejes. Contó con diferencial autoblocante. El sistema de frenos era ABS con discos ventilados flotantes delante de 345 milímetros y detrás de 328 milímetros. Las llantas de aleación ligera y los neumáticos eran de 18 pulgadas. Contó con un motor delantero longitudinal de aspiración natural V8 de 4.9 litros, con doble árbol de levas a la cabeza y 32 válvulas con inyección multipunto. Generaba una potencia de 400 caballos a 6.600 revoluciones por minuto y un par motor de 500 Nm, los cuales son transmitidos a las ruedas traseras por medio de una transmisión manual de 6 velocidades. El BMW M5 logra una aceleración de 0 a 100 km por hora en 5.3 segundos y una velocidad máxima de 250 km por hora, autolimitada. El M5 E39 tuvo una leve reestilización en el año 2001 y se mantuvo en producción hasta 2003. Es ampliamente reconocido por su combinación de lujo, rendimiento y tecnología avanzada para su época, dejando una huella duradera en la historia de los automóviles sedanes deportivos.